Bueno, pues la tercera ponencia del día de hoy va a tratar sobre los aspectos legales de la inteligencia artificial. Para ello contamos con Nacho Alamillo Domingo. Nacho es doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia y actualmente director de la empresa Astrea, la Infopista Jurídica Sociedad Limitada. Ha colaborado en multitud de investigaciones, publicaciones, proyectos nacionales y europeos. La lista es extensísima. No voy a decir mucho, solo diré que Nacho aúna en su perfil en su persona dos perfiles difíciles de conseguir a la vez, el tecnológico y el de especialista en Derecho. Nacho, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días, Egunon. Voy a reiterarme en el agradecimiento a ALDE por la invitación a venir a contribuir sobre la cuestión, aunque me toca hacer la parte, digamos, regañona, la de los malvados abogados que no permitimos hacer nada. En este caso, como hablar del reglamento de inteligencia artificial, pues voy a tener que oír que soy el que impide la innovación a nivel de la Unión Europea, cosa que tengo completamente asumido, sobre todo porque no es verdad. Lo que vamos a impedir realmente son los riesgos, no la innovación. Y por eso es importante pues, que cuando abordemos el debate sobre estos efectos legales de la inteligencia artificial lo hagamos de la perspectiva, pues efectivamente, de la normativa que en principio se ha aprobado en la Unión Europea y que es verdad que tiene un alcance práctico menor del que parece. Es decir, una norma que tiene más de 100 artículos, la mayoría de ellos no van a aplicar a prácticamente ninguno de los casos de uso pues, que vosotros os vais a poder encontrar en vuestra vida diaria. Eso es importante tenerlo claro porque efectivamente quizás se ha generado a veces el debate de que con esta normativa no vamos a poder pues, hacer nada o vamos a tener muchos sobrecostes y realmente no es así. Esto es un tema en el que voy a entrar. Voy a entrar también voy a complementar un poco la exposición del reglamento de inteligencia artificial con también la visión de la otra inteligencia artificial. Yo me resisto a no hablar de inteligencia artificial todavía cuando tenemos sistemas basados efectivamente en reglas, sistemas computacionales que hacen razonamiento basado en lógica matemática. Es un tipo de razonamiento bien conocido y creo que además es un razonamiento que estamos utilizando mucho. No es no es la nueva inteligencia artificial, por eso la voy a separar, pero creo que sería un poco un error el no tenerlo en nuestro alcance. No en el del observatorio de IA, creo que es razonable el enfoque que se ha dado porque hay que estudiar las nuevas herramientas y además las viejas herramientas, digamos que metodológicamente son bien conocidas, los riesgos están bien controlados y, de alguna forma, pues hombre, está bien que conozcamos su marco jurídico. Yo repasaré el que tenemos en el sector público español, que además actúa como normativa básica para cualquiera de las iniciativas legislativas y reglamentarias que se adopten y, por tanto, creo que es bueno que al final tengamos una mirada un poquito completa. Pero bueno, como de lo que tenemos que hablar es, en principio, de la nueva inteligencia artificial, que, por cierto, hay dudas bastante importantes acerca de si técnicamente hace razonamiento o no, lo cual también nos tiene que hacer pensar, y estoy pensando ahora mismo en los LLMs, que son loros estocásticos, que en sí razonar no razonan nada, sino que producen texto predictivo y, por tanto, igual también lo tenemos que tener en la cabeza. Pues yo me voy a centrar en esta primera parte en el reglamento de IA. El reglamento de IA es una norma que efectivamente se centra, y lo veremos cuando evaluemos la definición legal de inteligencia artificial, solo en un subconjunto de técnicas, que son las nuevas. No aborda las viejas técnicas, por lo que ya he explicado, porque no generan incertidumbres, no generan riesgos, mucho menos riesgos sistémicos, no afectan a la seguridad financiera de la Unión Europea, como sí que pueden afectar los sistemas de inteligencia artificial generativa y otras técnicas en manos de potencias extranjeras y, sobre todo, no pueden generar grandes daños a la sociedad. Y, en cambio, estas técnicas sí. De hecho, yo trabajo mucho en el ámbito de los servicios de confianza, es mi área de actividad principal, y eso incluye, por ejemplo, la identificación a distancia utilizando sistemas de redes neuronales entrenadas, son redes de adversario en concreto, para poder verificar que una persona es quien dice ser, comparando pues, su rostro con una fotografía segura que podemos capturar por vídeo o podemos capturar, por ejemplo, extrayéndola de un documento de identidad. Ese tipo de proceso entra plenamente en el ámbito de discusión. Y lo cierto es que a fecha de hoy tenemos ya tecnologías de inteligencia artificial de adversario que son capaces de inyectar sujetos biométricos falsos. Y, por tanto, estamos viendo ya cómo se está erosionando nuestra capacidad de identificar remotamente con garantías. De hecho, el reglamento tiene un artículo específico al que me referiré abordando
el riesgo de las falsificaciones, los famosos deepfakes. Por tanto, esto es más que algo teórico, es algo que realmente tenemos encima de la mesa y, por tanto, es verdad que hacía falta regular. Y esa regulación va a ser una regulación que lo que va a intentar es, pues como dice, ¿no?, el texto, dicen los colegisladores en el texto, encontrar una especie de equilibrio, ¿no?, entre un funcionamiento de un mercado interior que queremos promover, pero al mismo tiempo la existencia de un marco adecuado de derechos y libertades. Entonces, si uno mira las palabras que yo he subrayado del objetivo del reglamento, pues, por supuesto, esto viene a la Comisión Europea y, por tanto, lo primero es mejorar el funcionamiento del mercado interior. Esto lo tienen que poner porque, si no, no habría base jurídica en el ámbito del derecho de la Unión para poder legislar. Por lo tanto, eso es lo primero que va, mejorar el mercado, pero, al mismo tiempo, promover una IA centrada en el ser humano y fiable. Centrar en el ser humano, nadie sabe muy bien qué significa. Supongo que podemos incluir aquí el hecho que luego se dice de que vamos a tener que respetar la dignidad humana como valor fundamental recogido en nuestras constituciones y alrededor de la cual pues, orbita la lógica regulatoria de la Unión. Y por tanto, vamos a tener que apuntar a dar un elevado nivel de protección. Esto es quizás lo más importante porque es lo que diferencia el modelo europeo del modelo chino, que está en un lado, y el modelo norteamericano, que está en otro lado, que son los tres grandes modelos regulatorios actualmente existentes en materia tecnológica. Sea de inteligencia artificial, sea de identidad digital, sea de redes sociales, sea de lo que sea, realmente es fácil apreciar estos tres grandes bloques. De hecho, con la toma de posesión de Donald Trump, ahora mismo la Unión Europea ya está empezando a comercializar, ¿no?, políticamente, pues que este es un lugar fiable para hacer negocios porque no aparecen presidentes como Trump y viene a cambiar todas las reglas del juego. O sea que ya no solo vendemos regulación, ahora queremos vender también seguridad jurídica. Y esto es lo que tienen nuestros políticos de la Unión cuando hacen estos reglamentos. Por tanto, es importante comentarlo. Evidentemente, como la regulación se opone normalmente a innovación y da miedo, lo que nos han añadido también es algo así como, bueno, no os preocupéis, que no vamos a sujetar a todo el mundo a estas reglas. Luego, en realidad, yo os diré que incluso hay menos sujetos obligados de los que aparecen y, además, os vamos a apoyar en la innovación. Es decir, vamos a financiar operaciones y vamos a crear espacios seguros para poder hacer experimentos y que, por tanto, no perdamos, teóricamente, competitividad con los demás lugares del mundo. Digo teóricamente porque, evidentemente, quien respeta los derechos humanos siempre pierde competitividad y, por lo tanto, no va a ser diferente en el mundo de la inteligencia artificial. Contenidos de la norma, pues son muchos, ¿no? Yo he puesto aquí lo que dice el texto. En principio, por una parte, hay una visión de establecer una armonización para introducir en el mercado, poner en servicio y utilizar sistemas de IA. ¿Por qué? Porque esta es una regulación de producto. Esto tiene que ver con la seguridad de los productos. Sigue la lógica del nuevo enfoque de armonización que hemos construido los últimos 40 años, donde regulamos los productos, los armonizamos de mínimos para que puedan circular dentro de la Unión y den un elevado grado de garantía. Igual que hicimos con las máquinas para trabajar la madera y, por tanto, redujimos el riesgo de que la gente se cortara los dedos. Esto es un ejemplo que es muy lógico, porque además veréis luego que precisamente son estas directivas de armonización de producto las que hoy en día obligan a que haya controles serios cuando se incorpora inteligencia artificial en los productos, en el uso de productos en la Unión. Además de esto vienen prohibiciones, veremos algunas, ¿no? Las cosas que nos parecen más ofensivas y más podrían afectar al individuo directamente se prohíben, a pesar de que se deja a los Estados algunas prácticas de estas que quedan inicialmente prohibidas, siempre y cuando lo permita el derecho nacional para el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, la vigilancia masiva está en general prohibida, pero ciertas formas de vigilancia dirigida estarían permitidas, incluso utilizando sistemas de biometría, de reconocimiento biométrico basado en inteligencia artificial, que es, por cierto, lo que más preocupa del modelo de los chinos, la vigilancia masiva de la población mediante máquinas que tienen la capacidad de reducir a prácticamente a cero toda forma de intimidad, por supuesto, en la vía pública, que alguna tenemos, no tenemos toda, y claramente pues, con ciertas tecnologías incluso en el espacio privado. Más cosas, bueno, pues ciertos sistemas se van a calificar como de alto riesgo y, por tanto, se van a poner requisitos para esos sistemas a nivel de producto y obligaciones para los operadores de dichos sistemas. En esto entraré un poquito después. En cuarto lugar, normas armonizadas de transparencia. Por ejemplo, ¿no? Los sistemas que hagan ultrafalsificaciones tienen que identificar que son ultrafalsificaciones. Vamos a obligar a etiquetar ciertos contenidos para que los podamos detectar. ¿Por qué? Porque ciertamente a fecha de hoy ya es posible crear ultrafalsificaciones indistinguibles para un humano.
Y, de hecho, el principal desafío que estamos abordando en normalización técnica de identidad digital ahora mismo es la inyección de biometría en sistemas remotos precisamente para abrir cuentas bancarias fraudulentamente, lo cual es una aplicación de la inteligencia artificial maravillosa, ¿no?, para cometer fraude. Entonces, aquí se ponen normas de transparencia y su incumplimiento debería ser perseguido. Todo esto no parece que impida la innovación ni que no, parece que lo que persigue es que haya un nivel mínimo de garantías. Y luego, pues, en fin, se regulan también lo que serían los productos de modelos de IA de uso general. Esto en realidad es más a nivel del modelo, de esto no diré gran cosa. Y luego, por supuesto, pues como en todo mercado, hay normas de seguimiento, de vigilancia, de gobernanza y de garantía al cumplimiento, porque si no, claramente si ponemos requisitos, pero luego no hay nada que obligue a cumplirlos, ni hay ningún tipo de supervisión ni vigilancia, pues evidentemente no funcionará. Y finalmente se prevén estas medidas de apoyo a la innovación. ¿A quién aplica esto? Pues bueno, básicamente a los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en funcionamiento estos sistemas. Es una norma orientada al producto y, por tanto, ¿a quién se regula en primer lugar? Pues al proveedor del producto. Por tanto, quien provea estos productos va a tener ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque si no, sus clientes nos van a poder adquirir y nos van a poder explotar. En segundo lugar, los responsables del despliegue de sistemas que estén establecidos o ubicados en la Unión, ¿vale? Porque, claro, al final esto es una legislación y, por tanto, nuestra región del mundo acaba donde acaban las fronteras de la Unión. Sin embargo, también se añaden los sistemas los proveedores y responsables que estén fuera de la Unión, siempre y cuando los resultados de salida que genera el sistema se utilicen en la Unión. Por tanto, para evitar, digamos, una huida del derecho europeo, un proveedor norteamericano que produzca resultados que se consuman en la Unión también queda sujeto. Porque, claro, si de otra manera, en realidad, lo que haríamos sería enviar a todas las empresas al extranjero. Porque todo el mundo se instalaría fuera de la Unión Europea, buscaría el forum shopping, que se llama la jurisdicción más amable que menos requisitos le pidan, ¿no?, generando la famosa race to the bottom, eliminando todos los controles y, por tanto, los humanos que vivimos en la Unión nos veríamos afectados negativamente, lo cual, por cierto, afecta al derecho de la competencia, que es uno de esos valores, además, internacionalmente reconocidos. O sea, como podéis ver, la lógica regulatoria en este sentido es muy fuerte. Y luego, por supuesto, pues, en fin, ya todos los anexos, todos los que están en la cadena de suministro, importadores, distribuidores, faltaría más, como pasa con los juguetes, ¿no? Cuando vienen juguetes de otros países tiene que tener un marcado C y el importador responde, el distribuidor responde, tenemos una cadena donde todo el mundo responde. Porque esto es una norma de producto, no de actividad, de producto. Y esto es importante. Y, finalmente, los afectados que estemos en la Unión también nos aplica porque nos confiere algunos derechos. Dicho esto, si nos vamos al ámbito de aplicación objetivo, recuperamos esta discusión, ¿no?, que planteaba Elena anteriormente. A efectos de la norma hay una definición de sistema de inteligencia artificial que es la que es. Y fijaos que está muy alineada con lo que se acaba de explicar. Son sistemas basados en una máquina. Aquí no diferencian dentro de máquina qué significa, porque ese es un término que es bien conocido en la Unión Europea. Una máquina es un aparato que está diseñado para funcionar con niveles de autonomía, nos introducen este elemento, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, por lo tanto, entran los sistemas como de planificación. Él tiene objetivos, por lo tanto, no es capaz de, efectivamente, no tiene una regla del tipo si esto, entonces aquello, sino que más bien realmente lo que hace es buscar estrategias para poder cumplir estos objetivos y realiza inferencia. El término inferencia es muy interesante porque realmente es lo que diferencia estos sistemas de los sistemas de lógica deductiva, que son los sistemas de computación tradicional que hemos tenido. Lo que vosotros habéis llamado robotización es reconducible enormemente a la lógica de primer orden, que es una lógica muy segura porque es deductiva. El tema es que realmente cuando hacemos si utilizamos ese tipo de sistema, no usamos razonamiento monótono, por tanto, seguro. Usamos razonamiento no monótono. Hacemos inferencias, hacemos abducción, no hacemos solo deducción. Esto pasa tanto en sistemas en reglas como en sistemas de aprendizaje. En los dos casos se puede hacer inferencia y esa inferencia, claro, en la medida en que parte de datos, ¿no?, de una base de conocimientos que puede seguir la orientación del mundo abierto y, por tanto, tener muchos parámetros que no son muy seguros, genera riesgos. Pero es que, además, claro, el razonamiento no monótono puede ser incierto, puede ser erróneo. De hecho, la propia representación del derecho, en el mejor de los casos, exige utilizar ontologías, que eso es bastante seguro, a pesar de que cuando la ontología es muy rica ya no podemos hacer razonamiento monótono, y luego exige utilizar lógicas deónticas computacionales que funcionan como en mundos paralelos y te dan diversas interpretaciones de la norma con pesos de probabilidad. Y así es como funciona el razonamiento legal. Por lo tanto, hacemos inferencia. ¿Un sistema de IA puede hacer razonamiento legal? Sí, por supuesto. Lo puede utilizar con lenguajes lógicos, lógicas kripkeanas en concreto, o lo puede realizar pues, con un aprendedor.
y que simplemente tenga gente que le vaya dando palos, lo vaya retroalimentando hasta que los resultados parezcan correctos. Los dos métodos serían válidos. El primero quedaría fuera del reglamento IA, el segundo entraría dentro. Por tanto, es verdad que tenemos una lógica interesante, ¿no?, para diferenciar un caso de otro. A mí esto me recuerda mucho la adopción del enfoque de la inteligencia artificial, del que hablé en Jaén, por cierto, y por tanto, pues parece que entendemos bien qué tipos de técnica entran y qué tipos de técnica quedarán fuera de la regulación. Ojo, no significa que no pueda haber otras regulaciones. Por supuesto, pueden existir otras regulaciones. Y, de hecho, para la actuación administrativa automatizada tenemos otra regulación. Tenemos la regulación del sector público español, a la que me refiero sucintamente. Aparte de esto, dentro del ámbito objetivo, yo he incluido una segunda cuestión, que es la del sistema de IA de uso general, que es un sistema de IA basado en un modelo de IA de uso general y que puede servir para esos fines, entonces, tanto cuando se usa directamente como indirectamente. Esto básicamente se pone para poder establecer una regulación específica relativa a la actividad de negocio de producción de los modelos de IA de uso general, que es en sí un negocio en sí mismo y que, por tanto, forman parte de la cadena de suministro de todos los que luego ofrecen servicios y nuevos productos basados en estos sistemas. Entonces, esto se separa un poquito para que quede claro que también entra en el ámbito objetivo y también hay reglas aplicables simplemente a los que hacen modelos, porque es una actividad diferente de las demás actividades que hemos visto. No es la puesta en servicio del sistema final, no es la introducción del producto, sería el entrenamiento del modelo para que otros hagan esas actividades. ¿Vale? Entonces, bueno, como ya he dicho, en principio se excluye la IA clásica o simbólica, que de hecho la GOFAI, que llaman la Old Fashioned Artificial Intelligence, que cubre, pues, como ha explicado anteriormente Elena, ¿no?, un amplio espectro de técnicas. Tenemos programación lógica, tenemos reglas de producción, tenemos redes semánticas, tenemos marcos, ¿no?, los famosos frames, tenemos sistemas expertos, tenemos automatic provers, que funcionan muy bien, tenemos ontologías. Yo soy un amante de las ontologías, sé que tienen limitaciones y además los ingenieros las conocen bien, pero permiten hacer muy buen razonamiento y con mucha seguridad y, por cierto, no las hemos abandonado. Seguimos teniendo ontologías y seguimos pudiendo utilizarlas. O el web semántico o los sistemas multiagentes. Y, de hecho, realmente no hubo tanto una ruptura entre el modelo simbólico y el conectivista, sino una evolución. Realmente los sistemas de aprendizaje pueden hacer cierto razonamiento simbólico también. Por lo tanto, todo esto está un poquito mezclado. En todo caso, yo lo que digo es que no nos olvidemos de esto porque tenemos casos de uso que son muy interesantes y que en realidad se están viendo potenciados por nuevas normativas europeas. Por ejemplo, el reglamento eIDAS 2 basa en el uso de vocabularios y ontologías todo el intercambio de datos por parte de los ciudadanos utilizando la cartera europea de identidad digital. Por tanto, yo podré compartir mi diploma académico con cualquier entidad de la Unión Europea porque tiene un vocabulario y sigue una ontología y permite hacer razonamientos sobre si Nacho puede acceder a un empleo o no puede acceder a un empleo. Esto no deberíamos de enseñarlo porque, de hecho, es una de las iniciativas fundamentales del mercado único digital desde la perspectiva de la Comisión von der Leyen, que repite. Por lo tanto, se va a potenciar. O en el reglamento de datos tenemos los contratos inteligentes para el intercambio de datos, que también se basan en vocabularios, en ontologías, y que permiten, por ejemplo, la compartición de datos altruista en entornos, por ejemplo, sanitarios, mediante la programación de un repositorio, de un espacio personal, donde tú cedes, por ejemplo, datos clínicos para que se hagan investigaciones. Todo eso no entraría necesariamente en este modelo de inteligencia artificial de reglamento, pero sí en el modelo clásico de inteligencia artificial. Y es combinable, porque a partir de estos datos estructurados con vocabularios es posible que entonces podamos hacer razonamiento. En concreto, en el mundo de los espacios europeos de datos de salud, razonamiento federado interconectando muchos sistemas, cosa que también aprendimos un poco de los bibliotecarios. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto no deberíamos olvidarlo nunca. Más cosas, prácticas prohibidas. Bueno, ya trae mucha información. Como buen abogado no tengo dibujitos, en este caso solo tengo mucho texto, pero estará disponible para su lectura pausada. Antes de dormir ayuda mucho a quedarse dormido tranquilamente, elimina la necesidad de la infusión. Pero bueno, vamos a las prácticas prohibidas, que es la parte del miedo, ¿no?, el terror legal del legislador. ¿Qué se prohíbe en general? Pues todo aquello que pueda ser nocivo, tóxico, malvado, ¿no?, para la sociedad y los humanos. Por ejemplo, el uso de técnicas subliminales o manipuladoras para alterar el comportamiento de las personas. Esto hay un término en inglés que se llama nudging, que puede ser legal o ilegal. El nudging es algo tan simple como dónde poner el producto en un supermercado para que dirijas la mirada y compres. Pero con la inteligencia artificial se puede volver bastante peligroso porque efectivamente realmente pueden conducir tu atención y tu voluntad hacia donde
quizás no quieres ir. Y, por tanto, como el tema subliminal, como en la publicidad, porque esto ya lo conocíamos, se prohíbe. Yo he traído aquí versiones reducidas de los textos. Realmente, luego, la descripción es mucho más amplia y la podéis mirar si queréis. Explotación de vulnerabilidades de personas o de colectivos de personas también para alterar el comportamiento. El qué dirán, pero explotado al máximo. Esto, evidentemente, también es un problema. La evaluación o clasificación de personas o colectivos mediante sistemas de scoring, ¿no?, que realmente provoquen daños porque se descontextualiza el contexto o porque se produce un tratamiento de datos desproporcionado. Yo aquí cito el caso del crédito social chino. En China, los chinos ahora tienen más o menos vacaciones en función de la puntuación que les da el gobierno, que vigila todos sus movimientos en toda su vida pública y privada. Y se llama así, sí, sistema de crédito social. Bueno, esto en la Unión Europea está prohibido, cosa que me parece, por cierto, bastante razonable. Luego tendríamos los perfiles subjetivos para la predicción de comisión de delitos, ¿no?, el Minority Report, aquello de, bueno, todavía no has delinquido, pero ya sabemos que lo harás, porque la máquina lo ha decidido. Ya no será solo el tema del sesgo, que esto pasó en Estados Unidos con la predicción de comisión de delitos, donde solo delinquían los negros, porque solo alimentaban. Solo históricamente se había detenido más a los negros, ¿no?, y, por tanto, eran más delincuentes. Bueno, los blancos también delinquían, solo que había menos expedientes. Por tanto, ojo, porque aquí tenemos un tema importante. Entonces, el predictivo combinado con los sesgos en los datos es letal, por tanto, se prohíbe. El panopticón, ¿no?, de Michel Foucault también, ¿no?, el reconocimiento facial en todas partes, ¿no?, extracción selectiva de imágenes faciales de Internet o circuitos cerrados de televisión también se prohíbe. La inferencia de emociones en lugar del trabajo. ¿Cómo está hoy el empleado? ¿Va a producir menos? Botoncito, cuidado. O en centros educativos, con excepciones. Puede haber una excepción en la cual, por motivos de seguridad, debamos exigir esto. Pero, claro, queda reservado a casos muy singulares. La categorización biométrica. Este también es importante, ¿no? A partir de tus datos biométricos yo infiero las categorías de datos más sensibles de la normativa de protección de datos, ¿no?, como, por ejemplo, qué religión profesas. Hombre, parece razonable que lo tengamos prohibido de saque. Ojo que hay excepciones. Hay casos donde esto se puede hacer en determinados ámbitos de cumplimiento del derecho. La identificación biométrica en entorno público a distancia, la remota, eso también en principio está prohibido, ¿no? Las cámaras de televisión que se pueden instalar en las ciudades. En principio no se pueden utilizar para hacer identificación remota en tiempo real. Ojo, sí a posteriori. O sea, que no significa que el reglamento no permita la IA para la identificación. Lo que no permite es la identificación en tiempo real, porque se considera demasiado intrusiva. Esas son las prohibiciones. Luego tenemos los sistemas de IA de alto riesgo, que esto ya es un poquito más complicado, porque, claro, tenemos una taxonomía de aplicaciones de alto riesgo y tenemos dos como enfoques diferentes. Uno es aquellos sistemas que reúnan dos condiciones acumulativas. El primero, que se utilice como componente de seguridad de un producto que entre en alguno de los actos legislativos de armonización de la Unión, que todos son de productos, ahora veremos el listado, y además que deba sujetarse a evaluación de la conformidad, obligatoriamente dentro de estas normas. El ejemplo más fácil de visualizar, un vehículo eléctrico que conduce solo. Este es un tipo de producto que afecta a la vida humana, porque si el producto funciona mal, te matas o matas a alguien, y, por tanto, los vehículos, los coches, están sujetos a evaluaciones de conformidad muy estrictas. Pasan pruebas en laboratorio, no son certificados por los gobiernos, no se pueden introducir vehículos en el mercado si no pasan controles. Y luego pasan la ITV regularmente, que es un control extra. Pues bueno, la misma lógica aplica cuando tú pones inteligencia artificial en el coche. Si pones un coche con inteligencia artificial, como el coche está sujeto a control y, por tanto, debe ser verificado, entonces automáticamente esa IA pasa a ser de alto riesgo. ¿Se ve la lógica? Y, por tanto, esto encaja perfectamente con el enfoque de seguridad de producto de toda la vida de la Unión Europea, que no es el de security, sino el de safety. Entonces, es importante para entender por qué todo esto entra. Y sería aquello que está alineado con el mayor nivel de intervención pública en materia de evaluación de la conformidad. Es decir, lo que más revisamos. Aquí tenéis anexo 1A, donde tenéis todo el listado de productos. Por ejemplo, pues están las máquinas, ¿no?, la seguridad de los juguetes, la IA de los juguetes. Automáticamente pasa a ser, para los juguetes sujetos a evaluación, automáticamente pasa a ser un sistema de alto impacto. Los aparatos explosivos, en fin. Podéis ver el listado y rápidamente se ve, ¿no? También los productos sanitarios, muy importante. Aquí, de hecho, es donde empieza a haber ya fricción, porque todos llevamos relojes que capturan cosas y hacen razonamiento de aquel tipo, por supuesto.
Por tanto, lo que entre aquí es lo que está sujeto a mayores controles. Luego tenemos un segundo listado en el que ya hacen un poco de trampa, porque ya te dicen, bueno, y en la otra parte del mismo anexo, donde tenemos, por ejemplo, pues, aviación civil, vehículos agrícolas o forestales, vehículos de otras ruedas o cuadriciclos, los coches, aquí nos dicen, bueno, a estos no se lo aplicamos directamente. Simplemente lo que hacemos es modificar las directivas o los reglamentos correspondientes para que se les obligue a cumplir los requisitos de sistemas de IA. Solo los requisitos, no las obligaciones ni nada más. Solo los requisitos. Por tanto, en toda esta gama de productos y de dominios, realmente del reglamento se aplican 8 o 10 artículos, no se aplica nada más. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque se ha preferido que se lleve a la legislación que regula estos productos el cumplimiento de estos controles. Por tanto, estos no van a tener que pasar por la mayoría de controles que los demás sí. Y luego tenemos otro anexo donde entran todos los demás sistemas de alto riesgo, que es quizás donde sí nos podemos encontrar en la administración pública alguna cuestión, que serían en anexo 3 hay una serie de dominios donde hay una serie de casos de uso. Por ejemplo, aquí entra la biometría. La identificación biométrica, cuando está permitida, que es el decir, bueno, no sé quién eres, te voy a identificar y voy a saber que tú eres Nacho. Esto, en principio, es una aplicación de alto riesgo, porque está en el anexo 3. El reconocimiento de emociones o ciertas posibilidades de categorización biométrica también entra aquí. Es decir, las que no están prohibidas y se pueden hacer, entonces son categorizadas como de sistemas de alto riesgo. ¿Qué tenemos por aquí? Pues gestión de los trabajadores y acceso el empleo entraría, ciertas aplicaciones, el acceso a servicios privados esenciales y servicios y prestaciones públicas esenciales, los grandes servicios públicos entrarían en la medida en que hubiera criterios de IA que van a discriminar si tienes el derecho o no lo tienes. Por lo tanto, aquí tendríamos casos que son interesantes. Todo lo que tiene que ver con la garantía del cumplimiento de la ley, el law enforcement, ¿no? La policía, en fin, la China, entonces entrarían ciertos casos de uso, por aquello del precrimen seguramente. Temas de migración, asilo y gestión de control fronterizo, por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo sabes que un aparentemente menor es menor o no? ¿Cómo lo evalúa si no tiene papeles? Pues aquí vienen aplicaciones de IA que pueden ser muy sensibles. Otro, el tema de administración, justicia y procesos democráticos, las votaciones, ¿no? Cómo realmente está usando la IA para ciertos procesos de votación, no de manipulación electoral, que está prohibida, de votación, pues también puede tener sujeción a controles. Eso sí, siempre y cuando no se acredite que son de bajo riesgo, que eso sí que lo permite la legislación. Si yo, que soy el titular de un servicio donde hago gestión de migraciones, demuestro que ciertos tratamientos no son de alto riesgo y lo demuestro objetivamente, entonces quedo excluido. Si no, aquí es donde nos encontraríamos realmente la aplicación para nosotros, típicamente en la administración pública y también en algunas entidades privadas que sustentan servicios esenciales, para lo cual tenemos legislación que nos dice cuáles son, les impactaría el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, bueno, visto esto, que a mí es lo que me parecía más interesante explicar, el resto es ver un poco, vale, ¿y esto en qué se traduce? Pues bueno, cuando tú tienes un sistema de IA de alto riesgo, que hemos visto que no son muchos, o no son tantos como pueda parecer, ¿vale? Porque tenemos del anexo 1, tenemos la directiva, lo que son las grandes directivas y reglamentos de producto, y en el anexo 3 tenemos algunas actividades concretas, pero que no son las superhabituales que utilizamos las administraciones públicas. Son solo algunos casos. Pues bueno, cuando tengamos uno de estos sistemas tendremos que cumplir requisitos. El sistema como tal tendrá que cumplir requisitos. Y aquí, pues bueno, si vais al reglamento, yo simplemente los he listado porque no tendría tiempo de ir a través de todos ellos, ni creo que tampoco fuera lo interesante para hoy. Pues veréis cosas como que hay que instalar un sistema de gestión de riesgos, ¿no? El enfoque basado en riesgos, ¿no? que siempre tenemos en la Unión Europea. Igual que en cualquier otra normativa, tenemos aquí que evaluar los riesgos y ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Que algo sea de alto riesgo implica que tenemos que evaluar exactamente a qué riesgos nos referimos y, por tanto, gestionarlos adecuadamente. Hay un artículo muy interesante que nos obliga a establecer un sistema de gestión de datos y de gobernanza de los datos. ¿Por qué? Pues porque, como se ha dicho muy correctamente, realmente si le damos a comer a la máquina datos malos, el resultado va a ser malo. Y, de hecho, aquí empieza a haber un problema porque la mayoría de datos para el entrenamiento se han agotado ya. Con lo cual, empezamos a entrar en el modelo de, bueno, si hacemos entrenamiento con datos sintéticos, el resultado no va a ser muy bueno. Entonces, ojo, porque aquí tenemos un problema importante. Siempre podemos generar más datos, claro, pero claro, lo que no podemos hacer es entrenar con datos generados por IA, porque entonces las alucinaciones se propagarían al modelo, y eso es un problema importante. Y es más, hay autores técnicos bastante serios que han dicho que no es posible eliminar las alucinaciones de los sistemas de IA.
al menos de los LLMs, porque las necesitan para funcionar. Y ojo, porque esto implica que siempre existirá un cierto riesgo y siempre tenemos que tener algún tipo de control. Pero vaya, lo importante es saber qué le das de comer a la máquina. Por lo tanto, esto va en el pack. Obviamente, yo lo pediría a todo el mundo, porque, ojo, que no estés obligado a hacerlo no significa que no debas hacerlo, porque al final todo el mundo es responsable por sus actos. Se exige documentación técnica, se exige la colección y conservación de registros. Esto ya nos gusta más en el mundo de los archivos. Hay obligaciones documentales y hay que conservar registros. Magnífico. ¿Cuántos años? Muchos. Muchos años. O sea, aún nos gusta más. Nos gusta más. Pero bueno, es lógico, porque si no, ¿cómo demuestras que el sistema funciona bien? Entonces, ojo, porque aquí hay una nueva línea de investigación interesante. Es, oye, ¿qué datos? ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo se guardan? ¿Cómo se protegen? En fin, ¿cuándo se eliminan? ¿No? Hacemos una tabla de evaluación documental, ¿no? En fin, a mí me pierde este mundo. Es maravilloso. Luego tenemos también obligaciones de transparencia y comunicación de información a los responsables del despliegue. Evidentemente, si yo tengo que desplegar algo que has hecho tú y es un producto tuyo, no sé ni cómo funciona, ¿cómo yo voy a responder frente a terceros? Por lo tanto, se establece en la cadena de suministro, fabricante, importador, distribuidor, usuario, una obligación de transparencia. Se crea, obviamente, una obligación de supervisión humana. Y, desde luego, se introduce el debate de la precisión, solidez y ciberseguridad. ¿Ciberseguridad por qué? Bueno, pues porque tenemos toneladas de ataques que consisten ya en alterar, ¿no?, en corromper los modelos de datos en sí mismos. Entonces, claro, aquí tenéis lo que queráis, ataques de inyección, en fin. En el subcomité 27 de ISO, al que yo pertenezco, que es el que hace las normas como 27001, allí hay líneas de trabajo específicas sobre protección cibernética de determinados ataques bien descritos contra los sistemas de IA. Como no podía ser de otra forma, porque donde hay humanos siempre habrá ataques, siempre habrá fraude y, por tanto, hay que velar por ello. Más cosas. Esto es lo que tiene que cumplir el sistema. Esto es importante porque esto va para todos los sistemas de alto riesgo. A partir de ahora ya solo va para los sistemas de alto riesgo del anexo 3, que serían los que he mencionado yo que nos podían afectar, ¿no?, lo que hacen las administraciones públicas, proveedores esenciales, biometría y estas cosas pues tan bonitas. Pero no irían, y irían también a las normas de máquinas, pero ya no irían, lo que viene ahora ya no iría a, por ejemplo, otros entornos como la aviación civil o los vehículos eléctricos que se conducen solos, por no decir ninguna marca en concreto. Que esas irían solo tendrían que tener sus controles, de sus requisitos, pero no estarían sujetos al resto de obligaciones del reglamento IA, lo cual responde, en cierto modo, a un acuerdo político que salva la negociación in extremis. Ya después del cierre, me atrevería a decir que en falso por parte de la presidencia española de la Unión del texto, donde Francia y Alemania maniobran y dicen, en ciertas condiciones aprobaremos esto, si no, no aprobaremos. Entonces, hay un gran boquete de exclusión del propio reglamento y para ciertos casos de uso que para mí son muy sensibles, lo único que hay que cumplir ciertos requisitos, pero el marco de gobernanza no existe y el marco de obligaciones no existe. Lo cual es importante porque tiene muchas implicaciones en términos prácticos de negocio. Pero bueno, supuestamente lo hicieron para salvar la competitividad de nuestra economía y, por tanto, deberíamos estar agradecidos. Dicho esto, ¿qué obligaciones asociadas tendrían los que intervienen, ¿no? Sean típicamente los que explotan el sistema? Pues obviamente velar por el cumplimiento de los requisitos. Tienen que identificarse frente a terceros. Esto es muy importante porque, claro, si estamos usando un producto que no sabemos quién lo ha fabricado, difícilmente tendremos esta cadena de control. Tienen que tener un sistema de gestión de la calidad. Tienen que conservar determinada documentación y conservar archivos de registro generados por los sistemas bajo su control. Esto también nos gusta porque, de nuevo, ¿no?, viene a poner en valor la función archivística y gestión de documentos, que creo que realmente es muy importante y en todos los sistemas de gestión de calidad es esencial y, por tanto, aquí también. Solo que en este caso estamos hablando de sistemas que pueden generar grandes daños y, por tanto, nos van a apretar mucho para tenerlo bien hecho. Y quien más nos va a apretar es el supervisor por una parte y la aseguradora por otra parte. Por lo tanto, ojo, porque la praxis adecuada de gestión de documentos y archivos en el ámbito de los sistemas de alto riesgo es muy relevante, muchísimo. Cuando lo hace la Administración Pública, normalmente ya tiene el cuerpo correspondiente y ya lo sabe hacer. Pero las empresas del sector privado, para ellas es como un desafío. Más cosas, pues bueno, evaluar la conformidad de los sistemas, hacer una declaración de conformidad como con los demás productos, poner el marcado C, el cumplir estas obligaciones de registro, adoptar medidas correctoras, demostrar la conformidad, velar por la accesibilidad, lo que esperaríamos en realidad cualquier régimen de producto mínimamente serio. Y luego, cuando nos vamos a ciertos sistemas, porque este es el paquete general, entonces tendríamos
e iré acabando con la parte del reglamento de inteligencia artificial, tendríamos algunos sistemas específicos que tienen obligaciones específicas. Y esto es importante señalar que esto es independientemente de que sean de alto riesgo o no lo sean. Es decir, esto es para todo el mundo que haga estas actividades. Entonces, la regla general, que yo creo es quizás la norma más interesante de todo el reglamento de IA y la que tiene mayor alcance, es precisamente la que dice que los proveedores deben garantizar que los sistemas que interactúen directamente con personas físicas se diseñen y desarrollen de forma que estas personas estén informadas de que están interactuando con un sistema de IA. Sí que dice que es excepto cuando sea evidente. ¿Por qué? ¿Por qué pone esta previsión? Bueno, porque básicamente ya estamos llegando al punto, no el de la singularidad, en mi humilde opinión. Yo no creo que las máquinas hayan llegado a eso. Han llegado a que lo parezca, pero no a eso, sino más bien al punto en el que nosotros ya somos tan torpes frente a la tecnología que ya no somos capaces de distinguir. Y efectivamente, o sea, hay muchos fraudes actualmente. La nueva versión del ataque del CEO, que es el que persigue que alguien haga una disposición patrimonial a nivel empresarial, ya no es un humano suplantando a otro humano, no, ahora es una máquina suplantando a un humano. Tenemos generadores de voz que son capaces de reproducir exactamente la voz del consejero delegado de una compañía o de la consejera delegada de una compañía. Te van a llamar por teléfono y te van a decir, haz esta disposición. Y tú estarás convencido que estás hablando con un humano, pero no es verdad. Ese ataque de CEO ha ocurrido ya en algún país con imágenes simuladas por vídeo, donde una persona estaba en una comunicación a distancia, en un Teams, y había 4 personas más que eran todas inexistentes. Y se han llegado a hacer disposiciones patrimoniales. Por eso nos preocupa tanto, a nivel incluso de estandarización, el tema de la biometría. Entonces, aquí lo que se dice es, oye, si tú hablas con un sistema informático, se tiene que saber, a menos que sea evidente. Tiene que estar etiquetado. Obviamente, los malos no etiquetan nada, pero queremos que los buenos lo hagan porque así, como pillemos a alguien que no etiqueta, lo mataremos con dolor. Y ahora se ha visto que yo soy abogado y me dedico a la regulación, efectivamente. Claro, pero es que para eso sirve la regulación. Si no hubiera sanciones, si no pudiéramos hacer nada, todo esto no serviría para nada. Por lo tanto, es importante tener esta obligación para que garanticemos que un humano puede saber que está hablando con un sistema no humano. Porque si no, tenemos un problema importante porque esto sí ha sido alcanzado ya. Y luego tenemos otro caso que sería el de las ultrafalsificaciones, los sistemas que generen contenido sintético de audio, imagen, vídeo, texto y de ultrafalsificaciones también tienen que cumplir ciertas normas, que son adicionales a la de informar. Y luego tendríamos normas para sistemas de reconocimiento de emociones o categorización biométrica, ¿no?, que serían los que no estén afectados por la prohibición. Sí, no te preocupes. Tengo todavía un poquito de margen. Entonces, bueno, esto es un poco el reglamento, pero bueno, dentro de lo que sería el enfoque de la nueva IA y conectadito un poco con el reglamento, tendríamos todavía más cosas de las que hablar. Yo solo voy a mencionar 2. Una es la cuestión de la protección de datos. Esto está generando bastantes problemas. Un problema importante que ha generado es, por supuesto, el del entrenamiento de los sistemas. Los sistemas se entrenan usando tecnología, ¿no?, modelos de datos que están llenos de datos de carácter personal y eso genera un problema de base legitimadora. Es decir, ¿tienen estas compañías una base legitimadora para coger todo lo que yo publico en X, que es muy poquito, en LinkedIn, que es un poquito más, en cualquier web? ¿Tienen derecho a coger todo esto y entrenar sistemas? De hecho, bueno, veníamos comentando ayer que la última novedad ha sido que Microsoft, por lo visto, ha decidido que a partir de ahora, solo porque utilicemos sus productos, ellos van a poder coger nuestros contenidos y los va para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. A mí me parece una cuestión feroz, porque yo soy un empresario, yo tengo datos míos, datos de mis clientes, datos de mis empleados, datos de los empleados de mis clientes, de los clientes de mis clientes. ¿Puede Microsoft ahora entrenar sus sistemas con todos estos datos? ¿Qué base de legitimación tiene? Bueno, supuestamente que han cambiado la política de privacidad, de lo que no se ha enterado nadie, y por tanto hemos consentido contractualmente. Ya, pero bueno, en fin, yo esto lo verificaré, me enteré ayer, lo verificaré el lunes, y si esto es así, yo dejaré de usar su sistema, porque no tienen base legitimadora, y si hay algún daño dirán que fui yo, como responsable de tratamiento, que lo autorizó, lo cual es gravísimo. Por tanto, aquí tenemos un dominio gordísimo. El otro, por supuesto, es de la propiedad intelectual. Si entrenamos sistemas de tercero, utilizando datos de terceros, pero la propiedad nos la quedamos nosotros porque, ¿no?, acudiendo a que es una especie de base de datos nueva, que es una excepción, ¿no?, la de la collection, bueno, pues tenemos un problema, porque al final, claro, quién roba a quién. De hecho, el meme que corre con el tema del DeepSeek es que los chinos habrán robado a los americanos, porque, claro, han entrenado lo suyo con lo que habían entrenado los demás, lo cual, claro, empieza a generar paroxismo.
Y bueno, voy a gastar 5 minutos para la segunda parte. La segunda parte es, vale, ¿qué tenemos en España? ¿Qué regulación tenemos, aparte del reglamento de IA, y que en este caso sí que aplica a toda la administración pública española, a todo el sector público español? Bueno, pues lo que se ha mencionado anteriormente, efectivamente tenemos una normativa de actuación administrativa automatizada, que es omnicomprensiva. En este caso no es para un tipo de inteligencia artificial, es para cualquiera que utilicemos. Esto lo vais a encontrar en la Ley 40, esto es muy bien conocido. También es verdad que esta actuación requiere el cumplimiento de exigencias de procedimiento administrativo común, y también es verdad que estaría limitada a esa actuación administrativa. Por tanto, no aplicaría a las actuaciones materiales que hacen las administraciones públicas. Por tanto, ojo, porque esto es verdad que es omnicomprensivo de la actuación administrativa. Tenemos las dos leyes, además desarrolladas por un Real Decreto, el Real Decreto de Funcionamiento Electrónico del Sector Público, y tenemos una definición bastante precisa de cuál sería esta noción de actuación administrativa automatizada, donde se habla de un acto o una actuación, pero tiene que ser administrativa, digamos que daría lo no administrativa fuera únicamente, realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública. Luego, en realidad, obviamente hay una interpretación de la propia ley que hace que incluso ciertas entidades privadas puedan tener esta condición, en el marco del procedimiento administrativo, eso es muy importante, y donde no hay intervención directa. Es una evolución de la definición anterior, donde antes hablamos de algo adecuadamente programado. Ahora eso desaparece. En el año 2015 ya desaparece que tenga que haber una programación. ¿Por qué? Porque ya se está abriendo el sistema a las nuevas modalidades. Y además lo que vamos a ver es que, por supuesto, se tienen que cumplir todas las exigencias del régimen de la normativa administrativa, pero que además ya se nos dice que tenemos, ¿no?, que aportar estamos obligados como administración pública a definir especificaciones, en su caso programación, mantenimiento, supervisión, ¿no?, importante, y control de calidad. Y además, en su caso, auditoría al software. Lo importante, sin embargo, es que ya en el RAFME, en el 2021, ya se nos obliga a incluir en la sede electrónica, ojo, porque esto es una gran novedad, la relación de las actuaciones que se pueden hacer automáticamente, y dice que cada una debe acompañarse de una descripción del diseño y funcionamiento, mecanismos de rendición de cuentas y transparencia y los datos utilizados en su configuración y aprendizaje. Esto ya ha dado lugar a algún pleito en España, precisamente por Cibio, para tener acceso a la lógica de sistemas que se utilizan por parte de la Administración General del Estado en determinadas circunstancias. Es decir, que aquí hay una batalla por la transparencia que el Estado no parece querer cumplir. El Estado no quiere dar esta información, sin embargo, legalmente está obligada a ella. Por tanto, yo veo este artículo 11.1 y del RAFME como la recepción en nuestro sistema precisamente esta cuestión del nuevo enfoque de IA, porque ya hay la sensibilidad de obligar a publicar los datos. Y por ir acabando, básicamente hay normativa estatal específica que tiene carácter básico, por tanto, digamos que la legislación aparezca en ámbito autonómico, pues tiene un amplio margen de discrecionalidad para desarrollar estas cuestiones, y creo que es una excelente noticia que empiece a ocurrir y que se pongan criterios. Y, por lo tanto, pues entiendo que vamos a empezar a ver una recepción y una adopción importante de estas técnicas. Sin embargo, yo, que en el fondo soy jurídico, creo que, y estos son deberes que os dejo, creo que cuando entremos en este mundo tenemos que hacer una serie de reflexiones, porque, claro, este es un mundo muy diferente al mundo que conocemos en el derecho administrativo. De hecho, no es evidente que se pueda hacer una verdadera motivación de un acto administrativo utilizando un sistema que no hace razonamiento formal. No es evidente. Sí que podemos hablar de explicabilidad y, por tanto, puede haber decisiones de actuaciones administrativas que, por ejemplo, lleven a la apertura de un procedimiento de inspección que se basen en IA generativa. Pero ¿estamos seguros de que una verdadera decisión que luego tendrá que ser enjuiciada por el juez la puede adoptar una máquina? ¿No hay que ir más allá de la explicabilidad y poder motivar? Pues bueno, ese es un debate que tenemos que tener. Y es más, si vamos automatizando y, por ejemplo, hay una dirección general que automatiza todos sus trámites, ¿qué espacio le queda al director o directora general para actuar? Igual simplemente le podemos decir que no hace falta que venga, porque todo el órgano administrativo unipersonal ha quedado vacío de contenido porque está todo automatizado. Entonces, hay una serie de preguntas que tendríamos que hacernos para que esto pueda evolucionar en el futuro. Creo que ahí podéis tener un papel importante, sobre todo en la automatización de la función pública de archivo, que, por cierto, yo no quiero recordarlo, pero tiene fe pública en cuanto a los contenidos, con lo cual, en fin, hay mucho reglado que automatizar. Y, sin más, pues bueno, muchas gracias por vuestra atención y creo que da algún minutito para intervenir. Muchas gracias.
Moltes gràcies, Nacho. Yo, haciendo notas mentales para cambiar nuestro documento marco, siempre que te oímos salen nuevas cosas para mejorar en nuestro trabajo del observatorio. Bueno, como ha dicho Nacho, tenemos unos minutos para hacer preguntas. No sé si alguien se anima. ¿Quién le puede pasar el micrófono, por favor? Bueno, Nacho. ¿Está encendido? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, Nacho, escucharte es un placer y al mismo tiempo generas un estrés fantástico. Permíteme que te diga dos cosas. Una es un alegato, ¿vale? Cuando dices, y lo has dicho, y además es así, lo que se cree, que no hay datos ya nuevos, y estás delante de la comunidad de archiveros que tiene millones y millones de datos que lamentablemente no eran accesibles hasta ahora y lo son a partir de la AI. Es cierto que cualquier generación de datos sintéticos a partir de la propia AI tiene un sesgo y es verdad que la propia alucinación es una buena forma de entrenar sistemas, pero yo creo que en este momento la capacidad que hay desde la parte de la comunidad archivística en aportar secuencias de datos temporales muy relevantes para generar nuevo conocimiento es brutal. Y eso lo hago como alegato de la parte que corresponde a transcriptorio. Dos, a veces los abogados parecéis el nuevo Sanedrín de lo que tiene que hacerse y lo que no desde el punto de vista de lo que es la ética y yo comparto plenamente los valores éticos y por supuesto, civiles y sociales de Europa. Pero según Ricard Martínez, a quien conoces bien, que está en tu misma área, la regulación de la gobernanza de datos y de la AI solamente es buena para los Estados Unidos, China y Rusia, porque seremos víctimas los demás de lo que ellos decidan hacer desde su prepotencia o prevalencia tecnológica, como se está demostrando hasta el momento. Y es cierto que al mismo tiempo, pues, el propio Ricard decía que si querías innovar, primero innova y luego pregúntale a los abogados cómo lo puedes hacer legal, porque si lo haces al revés, nunca vas a tener la posibilidad de innovar. Entonces, desde tu punto de vista, a nivel Comunidad Europea, ¿estamos generando un nuevo Shangri-La donde los valores estén defendidos, pero lo que pasa es que este Shangri-La, en lugar de estar en una montaña protegida, está en un descampado y nos pueden agredir por todos los lados? ¿Cuál es tu opinión a ese respecto? Bueno, a ver, de hecho, en mi conferencia en Jaén, precisamente, yo abogaba por el archivo como un espacio seguro para entrenar sistemas. Entonces, obviamente estoy de acuerdo. Pero bueno, es verdad que cuando hablamos del agotamiento de los datos es porque realmente se accede indiscriminadamente a cantidades supermasivas de datos y bueno, los que se pueden robar, vamos a decir así, lo que se hace mediante scrapping, más o menos se ha agotado. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, el segundo tema. Yo creo que en realidad el derecho va y debe ir por detrás. Y yo creo que el derecho europeo ya va por detrás, porque todos estos peligros ya han aflorado. Simplemente la discusión que tenemos que tener es si queremos renunciar a ciertos derechos o no queremos renunciar a estos derechos. Y el problema, que es el problema real, es que si nosotros legislamos, pero luego no somos capaces de impedir que las grandes tecnológicas americanas, ¿vale?, y ahora no las grandes tecnológicas chinas, vengan aquí y puedan hacer lo mismo sin cumplir la regulación, pues entonces mejor que la deroguemos. Pero claro, él piensa que hay algunos grandísimos riesgos que ya están dando lugar a una respuesta legal. Por ejemplo, mirad lo que ha pasado en las elecciones en Rumanía. Estamos hablando ya de anulaciones de elecciones porque está perfectamente acreditado el uso de técnicas de IA para manipular masivamente la votación. Entonces, claro, y eso se ha anulado. Pero claro, eso está generando una gran tensión porque dices, bueno, ¿no significa eso que entonces la Unión Europea adquiere un poder excesivo sobre los propios Estados? Pues sí, claro, y entonces hay un debate político gordísimo. Entonces yo lo que creo básicamente es que este es un problema que se puede llegar a resolver, pero solo si previamente se ha resuelto el otro gran problema, que es nuestra aparente incapacidad para generar tecnologías que realmente sean competitivas. Y es aquí donde tenemos un problema en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras, incluidas las financieras, no permiten que creemos grandes unicornios. O sea, no hay grandes tecnológicas europeas. Aquí, por ejemplo, sí que es verdad que la crítica
es muy fuerte. Pero también te digo una cosa, el gran debate que ha habido con las grandes tecnológicas americanas y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos ha hecho que esas grandes tecnológicas empiecen a cumplir con la norma e incluso la empiecen a exportar a otros lugares. Esto puede cambiar ahora, porque en realidad parece que el gran motivo que ha llevado a Trump al poder de nuevo ha sido que el oligarcado tecnológico norteamericano ha decidido que necesita apoyar a alguien que realmente quiera romper las reglas del juego con la Unión Europea mediante aranceles. Entonces, la siguiente discusión que vamos a encontrarnos aquí es si nos van a poder doblegar para que el modelo de protección de datos norteamericano, que no es que sea malo, simplemente es diferente, en el cual cuando tú divulgas el dato, por ejemplo, porque lo has publicado en Internet, pierdes el control y, por tanto, un tercero puede procesarlo, ¿no? Si este modelo se va a exportar, van a lograr que nosotros lo adoptemos. Esa es la gran discusión. ¿Por qué? Porque el alimento del Web 2.0, que es el de las grandes redes sociales, que es una cosa que hemos visto emerger desde finales de los 90, realmente se basa en la apropiación de datos. Sean personales o no personales, en realidad les da igual. Sean de personas identificadas, bien identificadas, también les da igual. Lo que quieren son datos para procesarlo porque es lo que alimenta, es lo que paga, es lo que monetiza los servicios que prestan. Hay gente en la Unión Europea que está a favor de este modelo, de pagar con tus datos a cambio de servicios gratuitos. Pero el Reglamento General de Protección de Datos se opone frontalmente a esto porque hay un derecho fundamental al control de los datos, incluso cuando los has divulgado. Entonces, este tipo de conflicto es el mismo que vamos a tener con la inteligencia artificial. Por lo tanto, tendremos que ver si las estructuras europeas de poder pueden aguantar este embate o no. Si no, simplemente lo que ocurrirá es que nosotros iremos degradando. Y, de hecho, entre los borradores iniciales y lo que se ha aprobado finalmente, yo he llegado a decir públicamente que podemos hablar de una verdadera estafa. ¿Por qué? Por la reducción extraordinaria de controles razonables. De hecho, te diré una cosa muy clara. Todo el negocio de las redes sociales, en principio, no se ve afectado por el reglamento de inteligencia artificial. Por eso digo, es tan interesante entender, vale, cuando decimos sistema de IA de alto impacto, ¿qué queremos decir? Sí que es verdad que hemos prohibido cosas que yo defiendo que tenemos que tener prohibidas, porque si no, vivas donde vivas y gane quien gana, va a ser un lugar malo para vivir. Pero hay mucho espacio para que realmente se desarrollen negocios innovadores y no se vean perjudicados por esta regulación, al contrario, se vean fortalecidos por ella si lo hacemos bien. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso de media hora para tomar algo. Los que estáis aquí presencialmente, no hay que salir del edificio. Está en la planta -1, se puede ir por las escaleras aquí a la izquierda o también hay un ascensor. Bueno, pues os espero en media hora.